Entiendes. Se reanuda la presente audiencia siendo las 17 horas con 38 minutos. Adelante, señoría. ¿Se reportó el defensor? Yo no As- sigo sin verlo. Así es, señoría. Ya Está había. conectado. Ya. Abogado Gilberto, ¿nos puede ver y escuchar? Sí, señoría, gracias. Una disculpa, se fue la luz, ya solucioné el problema del Wi-Fi. Bueno, qué bueno. Bueno, explicaba la última parte de la formulación de imputación que realizó la Fiscalía, únicamente la parte en la cual, pues finalmente a las 8 horas con 20 minutos llega la víctima, la ofendida SGGA, afuera de una secundaria, precisamente por donde se encuentran unos tacos, que se encuentran en la calle Camino de la Paradera y Arcos del Obispo y Arcos Arábigo en la colonia Arcos del Sol, Monterrey, Nuevo León, en donde se encontraba KYGG y ADGG, junto con Iván Alejandro Moreno Martínez. La ofendida SGGA le entrega la cantidad de 69.200 pesos y Iván Alejandro libera a las víctimas. Esta es la formulación de imputación. Fiscalía estableció que esto tiene la apariencia del delito de secuestro agravado, previsto por el artículo 9, fracción primera, inciso A, en relación con el 10, fracción primera, inciso B y C, por lo que respecta a una de las víctimas, que es mayor de edad, y por lo que respecta a la víctima menor de edad, el delito de secuestro agravado previsto por el artículo 9, fracción primera, 10, fracción primera, inciso B, C y E, ya que se trata de una persona menor de edad. Desde este momento, el tribunal hace un pronunciamiento respecto a la clasificación jurídica. No es posible decretar en este momento dos delitos de secuestro agravado y sancionar doblemente por un solo hecho a los tres investigados, ni abrirles un proceso por el hecho de que una de las víctimas se trate de una persona menor de edad. Es decir, no estamos frente a dos delitos de secuestro, sino que es un solo delito de secuestro que produjo la privación ilegal de la libertad de dos personas, entre ellas una menor. Por lo tanto, la clasificación jurídica del hecho que el tribunal considera acreditado lo es el de secuestro agravado, previsto por los artículos 9, fracción primera, inciso A, 10, fracción primera, incisos B, C y E. Es decir, solamente es un delito de secuestro agravado. Bien. Eh, Sentado lo anterior, se dio oportunidad a los investigados de contestar al cargo, de rendir declaración, hicieron uso de su derecho a no declarar. La defensa pidieron la duplicidad del plazo para resolver la situación jurídica. Se estableció esta hora y se incorporaron en esta audiencia las entrevistas de Luis Enrique eh, Martínez, Ingrid Jocelyn Pérez Balandrán y Hernán David Camacho Salinas con el resultado del contenido de estas entrevistas que quedaron ya en el registro. Luego se escucharon las argumentaciones planteadas por los abogados defensores y finalmente toca turno de tomar una decisión y el tribunal considera que se encuentran reunidos los dos primeros requisitos para la emisión de la auto de vinculación a proceso, esto es la formulación de imputación y dar oportunidad a los investigados de que contesten al cargo. Seguidamente, de la carpeta de investigación, de las pruebas que fueron mencionadas por parte de la Fiscalía en su exposición, advierto que son suficientes y idóneas para justificar la existencia de un evento que tiene la apariencia del delito de secuestro agravado con la clasificación jurídica que ya quedó precisada. Desde luego, valorando estas pruebas conforme al artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales y esencialmente justifican los hechos en materia de la formulación de imputación. Concretamente, hago referencia a la denuncia presentada por la ofendida SGGA, quien resulta ser madre de las víctimas KY y ADGG. Ella expresaron que pues es madre de estas dos personas, que repentinamente toma una llamada que provino de una de las víctimas KY, que esta llamada reconoció la voz, que esta correspondía a Iván Moreno, ya que a esta persona lo conoce porque es cuñada de una persona de nombre Susana, a quien esta última la amenazó a ella con hacerle daño a él y a su familia, que precisamente reitera el hecho de que recibe mensajes y que a las 8 horas con 20 minutos, precisamente en esta escuela o en esta calle Camino de la Pradera,
en la colonia Arcos del Sol, junto a un puesto de tacos, se observó a KY y AD junto con Iván Alejandro, a quien le entregó una cantidad de dinero a cambio de la liberación de sus hijas. Refiere pues que sus hijas se encontraban secuestradas. Eh, de la misma manera, contamos con una ampliación de denuncia realizada por la propia por las víctimas. Las víctimas también rinden declaración. Básicamente sus declaraciones coinciden con la proposición fáctica hecha por Fiscalía en la formulación de imputación. Es decir, el contenido de estas declaraciones es idéntico a los hechos que narró la Fiscalía, los cuales a juicio de este tribunal son de tomarse en cuenta ya que se corroboran entre sí, se corroboran con la declaración de SGA y son eficaces para acreditar los hechos en materia de la formulación de imputación. Incluso agregó una de las víctimas de que eh, conoce a esta persona de nombre Susana Abigail, que su nombre completo es Susana Abigail Maldonado Martínez, y que el día 5 de octubre del 2025 pues observó que esta subió una fotografía al perfil de WhatsApp y en esta fotografía aparece Susana Abigail Maldonado junto con otras personas, entre ellos el acusado Iván, el investigado Iván Alejandro Moreno Martínez. Tenemos esta ampliación de declaración de SGA en la que hace esta información. Contamos con dictámenes psicológicos recabados a las víctimas KY, AD de apellidos GG y la víctima, la ofendida SGA. De estos dictámenes psicológicos establecen que luego de llevarles a cabo una entrevista en la que les narran los hechos que declararon ante la fiscalía, pues determinan que tienen daño psicológico, alteración emocional y que su dicho resulta ser confiable. Luego contamos con una serie de investigaciones realizadas por parte de la Fiscalía, en las cuales, pues, después de llevar a cabo investigaciones, logran dar con el investigado Iván Alejandro Moreno Martínez, realizan una fila de reconocimiento en la que participan SGGA, KY y ADGG. En esta fila de reconocimiento, pues estas dos primeras reconocen a Iván Alejandro Moreno Martínez. La primera lo reconoce como Iván el Grande, quien se comunicó con ella el día 4 de octubre del año 2025 para hacerles exigencias de dinero y a quien además le hizo entrega de la cantidad de dinero en este lugar por unos tacos y a cambio de la liberación de sus hijos, mientras que KYGG lo reconoce como quien la secuestró a ella y a su hermana AT. Luego, una constancia en la que consta una ampliación de declaración de la víctima KYGG. Mencionó en esta ampliación de declaración pues que el 14 de octubre y el 29 de octubre del 2025 recibió diversos mensajes de Christopher Guevara y en estos pues eran relacionados con el evento que habían ocurrido en el cual se quejó de que fueron secuestradas. Incluso estableció que recibió un mensaje en el cual contenía una amenaza. Luego que revisó la carpeta de investigación y que en esta reconoció una fotografía de nombre Brandon Ernesto Oviedo Reyes, lo que generó más investigaciones por parte de la Fiscalía. Concretamente, consiguieron la anuencia de la autoridad a cuya disposición se encontraba detenido esta persona y realizaron una fila de reconocimiento en la que participó Brandon Ernesto Oviedo, las víctimas KYGG y ADGG, y lo reconocen como la persona que estaba dentro del cuarto, entraba y salía y les decía que se callaran el hocico. Por último, una rueda fotográfica en la que participó Héctor Christopher Jaime Guevara, es decir, fotografías de Héctor Christopher Jaime Guevara. Participaron las víctimas K, Y y de ADGG y lo reconocieron como la persona que se encontraba en el cuarto cuidándolas. Esencialmente, estos datos de prueba justifican la proposición fáctica hecha por la Fiscalía, ya que, repito, la declaración de las víctimas dada ante Fiscalía, juicio de tribunal, es clara, sencilla, sin contradicciones sustanciales, se corroboran estas declaraciones, se corroboran con la declaración de SGGA,
Tenemos dictámenes psicológicos en los cuales establecen que sus dichos son confiables y que presentan un estado, un daño psicológico y una perturbación a su tranquilidad suficiente a juicio del tribunal para dotarles de credibilidad y para acreditar los hechos que estableció la Fiscalía en la proposición fáctica. En cuanto a la probable participación que la Fiscalía atribuye al señor Iván Alejandro Moreno Martínez, el tribunal considera que esta se encuentra acreditada en términos de lo que establece el artículo fracción tercera, el artículo 13, fracción tercera del Código Penal Federal, ya que de estas pruebas, datos de prueba que fueron aportados por parte de la Fiscalía, se advierte la participación de este último. En primer lugar, contamos con la entrevista de SGGA, quien refiere que cuando acude a las 8 horas con 20 minutos al lugar en donde precisamente le habían dicho que fuera a recoger a sus hijos, esto es Camino de la Pradera y Arcos de Arábigos en la colonia Arcos del Sol, en Monterrey, Nuevo León, concretamente muy cerca de unos tacos, observó que este último, Iván Alejandro Moreno, se encontraba junto con KY y ADGG, a quien le entregó una cantidad de dinero a favor de la liberación de las víctimas. Tenemos la fila de reconocimiento en la que participaron SGGA, KYGG, quienes la reconocen a Iván Alejandro Moreno Martínez como la persona que se comunicó con ella el día 4 de octubre para pedirle la exigencia de dinero y que le entregó sus hijas y en el lugar donde se encontraban los tacos, y KY como la persona que lo secuestró a ella y a su hermano, a su hermana AD. Estos datos, estas pruebas suficientes para establecer que probablemente fue Iván Alejandro Moreno Martínez quien, a través de las conductas que describió la Fiscalía en la formulación de imputación, esto es amenazarlas, diciéndoles que no se pueden salir, llevándolas junto con otros masculinos hasta un cuarto que se ubicaba en el interior de esta quinta, y portar armas de fuego largas, lo que provocó desde luego una intimidación, una anulación a la voluntad de las partes víctimas, y esto pues fue una causa eficiente para eh, cometer este evento de privarlas de su libertad en el interior de este lugar. Por consiguiente, a juicio del tribunal, también se acredita su probable participación en la comisión de estos eventos. En cuanto a la probable participación del señor Héctor Christopher Jaime Guevara, el tribunal también considera que se encuentra acreditada su probable participación en términos del artículo 13, fracción tercera del Código Penal Federal. Hay que establecer que la Fiscalía atribuyó a Héctor Christopher Jaime Guevara dos hechos concretos. El primero era de invitarlos a una fiesta, primero a una fiesta y después a una segunda fiesta, precisamente en la quinta ubicada en la calle Soldados 251, Colonia Garzazada, en Monterrey, Nuevo León. Y finalmente, custodiar a las dos víctimas, KY y AD, cuando se encontraban en el interior de esta habitación. Y para acreditar esta participación, pues contamos con las declaraciones que hacen las propias víctimas, KY, A y AD, en el sentido de que pues ese día 4 de octubre fueron invitados por una persona que se llamaba Héctor Christopher Jaime Guevara, para asistir a esta quinta, a una fiesta. Luego, en la rueda fotográfica que fue practicada, perdón, esto es en la rueda fotográfica, es cierto que fue practicada a Héctor Christopher con fotografías del investigado con otras personas de igual similares características, tanto KY como ADGG lo reconocieron como la persona que se encontraba en el cuarto cuidando. Suficiente hasta este momento para acreditar que probablemente también participó en la comisión de estos eventos. Bien, en cuanto a la probable participación de Héctor, en este caso Brandon Ernesto Oviedo Reyes, el tribunal considera que hasta este momento no se encuentra acreditada con dato de prueba ilícito su probable participación en la comisión de estos eventos por las siguientes razones. Fiscalía basa esta acreditación de su participación en estos eventos concretamente en el hecho de que se encontraba custodiando
a las víctimas en esta habitación cuando se encontraban en el interior de la quinta. Para sustentar lo anterior, estableció una ampliación de declaración de KYGG de fecha 5 de noviembre del 2025, en la cual establece que revisa la carpeta y reconoce una foto de una ficha de identificación a Brandon Ernesto Oviedo. Luego, una fila de reconocimiento en la que participa Brandon Ernesto Oviedo el día eh, y participaron las víctimas KY y AD y lo reconocen como la persona que se encontraba en el cuarto, entraba y salía y les decía que se callaran el hocico. Sin embargo, a juicio de este tribunal, considera que esta fila de reconocimiento eh, deviene ilícita, ya que no se cumplen con las exigencias que establecen los artículos 277 y 279, esto en su último párrafo. En esta disposición, esta porción normativa establece que en ningún caso se deberán demostrar al testigo fotografías, retratos computarizados si la identidad del imputado es conocida por la policía y está disponible para participar en una identificación por video, fila de identificación o identificación fotográfica. En este caso, la Fiscalía agregó a la carpeta de investigación una ficha de identificación de una persona que no estaba siendo señalada como autora o como imputada de algún de estos eventos, puesto que no se conocía su identificación. Finalmente, por razones desconocidas, pues se agregó esta fotografía a esta carpeta de investigación, fue mostrada a la víctima KY y esto generó una eh, práctica, pues de que en el sentido de que cuando se lleva a cabo la fila de reconocimiento en la que participaron las dos víctimas, pues esta identidad ya era conocida por estas al referir y constar en la carpeta de investigación que se observa esta fotografía que pertenece a Brandon Ernesto Oviedo y que corresponde a una investigación ajena por un hecho relacionado con un delito contra la salud. Por consiguiente, a juicio del tribunal, considero que no se cumple con esta última disposición que establece que debe de hacerse con la máxima reserva y que en ningún caso deben demostrarse fotografías a las personas que vayan a participar en la identificación. Por lo tanto, al momento de realizarse esta fila de reconocimiento, esta identificación pues ya se encontraba viciada, puesto que ya conocía la identificación del investigado Brandon Ernesto Oviedo. Así pues, el tribunal se encuentra impedido para tomar en cuenta esta fila de reconocimiento que la Fiscalía estableció, es el dato de prueba que justifica la probable participación del señor Brandon Ernesto Oviedo Reyes en la comisión de estos eventos y por lo tanto, por lo que a él respecta, no se satisfacen los requisitos de los artículos 19 constitucional y 316 y se dicta un auto de no vinculación al proceso única y exclusivamente a favor de Brandon Ernesto Oviedo Reyes. En cuanto al resto de los investigados, sí se justifican todos estos requisitos, al margen de que no existe dato que indique que se haya extinguido la acción penal o eximientes de responsabilidad que le favorezca. En cuanto a las argumentaciones que plantean los defensores en esta audiencia, primeramente, por lo que respecta al abogado defensor del investigado Héctor Christopher Jaime Guevara, el tribunal considera estas argumentaciones infundadas. En primer lugar, establece que la Fiscalía no justifica las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se le imputa a su representado, que esto transgrede su derecho a la adecuada defensa, puesto que no puede conocer con precisión cuándo y cómo ocurrió el delito para de esta manera producir su defensa. No es así. La Fiscalía fue clara al establecer estas circunstancias. Día 4 de octubre del año 2025, hora, en un momento que va desde las 4 horas con 30 minutos, que es cuando las dos víctimas arriban a esta quinta ubicada en la calle Soldados 251, Colonia Garza Monterrey, Nuevo León, hasta que el momento en el cual se dio su liberación a las 8 horas con 20 minutos en esta colonia Arcos del Sol en Monterrey, Nuevo León, donde acude SGGA a dar el pago por la liberación de sus hijas. Entonces, este rango de tiempo es el que la Fiscalía estableció
fue preciso en establecer estas horas, por lo tanto el delito se cometió desde aproximadamente las 4 horas con 30 minutos hasta las 8 horas con 20 minutos de ese día 4 de octubre. Estableció el lugar, estableció las circunstancias de modo de ejecución de este delito, que le imputa concretamente a Héctor Christopher. Dijo que Héctor Christopher, a través de mensajería, contactó a KY, la invitó primero a una fiesta, luego le invitó a una segunda fiesta, y luego las estuvo custodiando en el interior de esta habitación ubicada en esta quinta para que no saliera. El dato de prueba concreto que ofertó la fiscalía, pues es las entrevistas que recabó a KY y a ADG en la que hacen estas manifestaciones, es decir, que Héctor Christopher Jaime fue quien las invitó a esta fiesta, y finalmente la rueda fotográfica en la cual dijeron que lo reconocían como la persona que estaba en el cuarto cuidándolas a ambas. Hay circunstancias de modo de ejecución que le imputa a el investigado Héctor Christopher Jaime Garza, y no se incumple con ningún deber por parte de la Fiscalía, ni se violenta el principio o el derecho a la adecuada defensa. Bien, también establece que la Fiscalía incumple con su labor, ya que le fue imposible a la defensa percatarse de los nombres completos de las víctimas KY y AD. Esto se considera infundada, ya que la reserva de la identidad de las partes víctimas de este tipo de delitos se encuentra prevista por la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en su artículo 32, fracción octava, en relación con el propio artículo 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece que cuando se trate de víctimas menores de edad, se deberá establecer o se deberá reservar la identidad de las menores por protección a estas últimas. Así es que la identidad o la reserva de la identidad de las víctimas se encuentra prevista por la ley. La defensa después argumenta que tanto la declaración de las víctimas KY y SGGA existen contradicciones, principalmente basadas o sustentadas estas contradicciones en el hecho de que su representado ya no se encontraba en el lugar, ya que aportó prueba que así lo indica. Esto es las declaraciones de Luis Enrique Martínez, Ingrid Jocelyn Pérez Balandrán y Hernán David Camacho Salinas. De ahí que establezca que estas declaraciones se contradicen entre sí, ya que finalmente su representado no se encontraba en el momento en que las víctimas salen de la quinta, ni mucho menos en el lugar donde se dio la liberación y el pago de su rescate. El tribunal considera que esta no se encuentra sustentado de manera adecuada con los datos de prueba que fueron presentados por parte de la defensa. Esto es, que su representado salió de esta quinta aproximadamente a las 4 de la mañana y que fue la hora más o menos en la que arribaron las víctimas. Por lo tanto, no se encontraba en ese lugar. Sin embargo, bueno, pues de las declaraciones de K, Y y AD, pues son claras en establecer que cuando llegan a esta quinta, eh, Héctor Christopher ya se encontraba en el lugar. Además, indican que esta persona fue quien las invitó a esta fiesta, por lo que es lógico que esta persona también se encontrara en el lugar. Pero además, los testigos de descargo, Luis Enrique, Ingrid Jocelyn y Hernán David, tienen unas manifestaciones o sus declaraciones consisten en algunas afirmaciones que el tribunal puede considerarlas de una manera vaga. Existe vaguedad en sus declaraciones, ya que si bien refieren circunstancias de tiempo y de lugar, en cuanto a la identificación de las personas que ellos dicen, vieron, acompañaban a su representado Héctor Christopher Jaime, sus afirmaciones, sus declaraciones, no pueden individualizarlas de una manera completa. Es decir,
refieren que se encontraba el investigado con dos femeninas, pero no dan descripciones de sus características físicas para poder establecer si estas corresponden a la de las víctimas, ni mucho menos sus nombres para establecer ciertamente que se trataba de las mismas personas. Incluso Luis Enrique Martínez establece que el investigado se retira por la madrugada, pero no establece con precisión en qué horario se dio este salida o este retiro del investigado. Coinciden en establecer que hubo un evento vial en el estacionamiento de la Quinta y que en este participó el investigado y que finalmente pues esto ocurrió aproximadamente a las 4 de la mañana y que finalmente pues se retiró del lugar y que ya no se encontraba presente al momento de la liberación. Lo cierto es de que la fiscalía le atribuye de que se encontraba custodiando a las víctimas en esta habitación de la Quinta. Refiere que esto ocurrió después de las 4 horas con 30 minutos. El evento que refieren los testigos, que consiste en este evento vial o chocar dos vehículos, se dio a las 4 de la mañana, lo cual más o menos coincide con las horas. Y pues lo que la fiscalía le atribuye es que custodió en un momento determinado en el interior de este momento a las víctimas en el interior de la habitación. Las horas son coincidentes con la afirmación que hace la fiscalía, por lo tanto, o el tribunal considera que no son suficientes para establecer que este investigado se retiró del lugar con anterioridad. Por eso es que estas afirmaciones que hace el defensor no se encuentran debidamente sustentadas. Bien, también expresó, el defensor hizo referencia a un informe de análisis de investigación realizado por un perito en la que analiza audios y videos proporcionados por la parte víctima, en la cual aparece una determinada hora, pero pues refiere que de ahí se advierte que los hechos ocurrieron a cierta hora, sin embargo, su representado ya se había retirado con anterioridad, lo cual, repito, pues no se encuentra adecuadamente sustentado. Hace un análisis del dictamen de psicológico practicado a las víctimas AD, KY. En ella hacen SGGA, en ellas hacen una narrativa de los hechos diversos. Sin embargo, el tribunal considera que para la acreditación de los hechos, en materia de la formulación de imputación en este caso, la pericial psicológica no es la idónea para justificar hechos, sino esto únicamente tiene como propósito examinar la psique de las víctimas o de los entrevistados y obtener información que pueda ser relevante para la investigación, en este caso únicamente para acreditar pues, que presentaban un daño psicológico, que su dicho es confiable y una perturbación de su tranquilidad de ánimo. Básicamente lo que ellos narran hacia el psicólogo, el tribunal no puede tomarlos en cuenta como parte de una entrevista, como lo refiere el defensor, ya que, pues, a juicio del tribunal, la psicóloga no es una autoridad para recabar entrevistas y tampoco, pues, lo hace en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, básicamente protestarlas de declarar con verdad. Por eso es de que no puede tomarse en cuenta el dictamen de psicología para acreditar hechos. La defensa también mostró algunas fotografías en el cual estableció que se trataba del lugar donde acontecieron los hechos, es decir, esta Quinta. Se observó por parte del tribunal que se trata de un lugar abierto, ciertamente se trata de un lugar donde pues es idóneo para convivencias. Pude constatar la existencia de una habitación, pude constatar la existencia de una puerta y que esta puerta no tiene chapa. Por lo tanto, el defensor establece que de ninguna manera se impidió materialmente la libertad de las víctimas para salir voluntariamente de esa habitación. Sin embargo, el método o el modo de ejecución del delito no fue prácticamente prohibirles o impedirles su libertad deambulatoria por cerrar una puerta o encerrarlas, sino violencia física y moral que ejercieron el grupo de personas que se encontraban en el lugar con armas largas, lo cual pues
pues impidió la voluntad o disminuyó la voluntad de las víctimas, que les impidió desplazarse y salir del lugar. No tanto que las encerraron y que esto les impidió salir del lugar. Bien, también estableció el defensor que las declaraciones de la menor víctima, tanto la rueda fotográfica, la fila de reconocimiento y sus declaraciones fueron realizadas con las ausencias de sus padres o tutores. Esta situación, a pesar de que fue debatida por parte de la Fiscalía en el sentido de que sí estuvieron asistidos por eso, lo cierto es que el tribunal considera esta situación infundada, puesto que exigir que un menor únicamente puede rendir una declaración con asistencia de sus padres y la falta o la ausencia de sus padres genera una nulidad de su declaración o de que sus afirmaciones no son ciertas, me parece que estaría en contra de un principio que rige hacia los menores, el principio de autonomía progresiva de los menores. Esto es que un menor tiene la suficiente capacidad intelectual, motriz, para comparecer ante una autoridad, describir los hechos que vivió, que fue víctima, eh, a no ser que exista una prueba que establezca que carezca de esta capacidad para tener el suficiente carácter o la suficiente conciencia o juicio para juzgar el acto que vivió. Exigirle que siempre deben estar presentes con sus padres para darle validez a sus afirmaciones, iría en contra de este principio diciendo que no tienen la capacidad para expresarse ante una autoridad respecto a hechos que sufrieron y que fueron víctimas. Por consiguiente, este argumento es infundado. Por último, establece que la rueda fotográfica no estuvo presente algún defensor y que se hizo con personas que no cuentan con las mismas características físicas de su representado. Bueno, a pesar de esta afirmación, la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado al respecto en la tesis número de registro digital 2029-009, en el sentido que la ausencia del defensor en la rueda fotográfica no violenta el derecho a la adecuada defensa. Y por último, pues si las personas tenían características físicas diferentes, esto es materia de prueba mediante la exhibición de esta prueba ante este tribunal para percatarse de que ciertamente estas características no eran similares. Por eso es que estas argumentaciones son infundadas. Misma contestación para el abogado Eduardo Isaí Monsiváis, que básicamente hizo suyas estas argumentaciones. Y en cuanto al licenciado Gilberto González, pues sus argumentaciones son parcialmente fundadas. La que tiene que ver con la ilegalidad de la fila de reconocimiento, esta es la que el tribunal considera fundadas. Las anteriores, concretamente, en cuanto que hay el dicho de las víctimas son inverosímiles, ya que pues es poco probable de que se acuda a pagar un rescate a un lugar donde se encuentran unos tacos. Esto me parece no se coincide con esta apreciación que hace el abogado defensor. Eh, quien ejecutó este hecho pues procuró llevarlo a cabo en este tipo de lugares para llevar a cabo la liberación, lo cual no encuentro algún punto en que esto lo haga inverosímil o increíble. Refieren que, también refiere que existe esta categoría, es inverosímil estas declaraciones porque ellos estuvieron comiendo junto con su secuestrador. Bien, a pesar de que esto pueda ser cierto, lo cierto es de que existe prueba de que SGGA entrega a esta persona cierta cantidad de dinero en contra de la liberación de las víctimas, pero que previamente había recibido una exigencia de dinero en contra de la liberación de las víctimas. De ahí que estos datos pues hacen verosímil a el relato que dan tanto la víctima, las víctimas como la ofendida SGGA.
También refiere que existen conversaciones de mensajería WhatsApp donde o capturas de pantalla en la que se observan 20 llamadas perdidas a la madre de las víctimas y luego conversaciones con la pareja de la madre en las cuales se advierte que la madre les pedía si efectivamente se estaba llevando a cabo este secuestro, ya que pues al parecer con la pareja de la madre se reían de lo que les estaba pasando y con su madre tenían otra actitud. Tampoco hubo pruebas respecto a estas conversaciones de WhatsApp. La fiscalía no las sustentó en su petición de vinculación a proceso ni tampoco se exhibieron en esta audiencia. Y bueno, por último, el argumento de la fila de reconocimiento, pues este sí es fundado. Con esto se contestan las argumentaciones planteadas por los defensores, se reitera el auto de vinculación a proceso en contra de los investigados por un hecho que tiene la apariencia del delito de secuestro agravado por la clasificación jurídica ya precisada. Hasta aquí mi determinación. Seguidamente se procede a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva de carácter oficioso en contra de los dos investigados a quien se les vincula a proceso, Héctor Christopher Jaime Guevara e Iván Alejandro Moreno Martínez. Esta medida cautelar se ejecutará en el lugar donde se encuentran actualmente detenidos. Tendrá la duración de este procedimiento sin que pueda exceder el plazo de 2 años. Bien, Fiscalía, plazo para el cierre de investigación. Sí, gracias, señoría. Con fundamento en lo numeral 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita como plazo de cierre el término de 3 meses, tomando en consideración, su señoría, que dentro de las pruebas pendientes por desahogar sería la toma de muestras de voz de los hoy imputados, así como posterior a esto, pues sería el correspondiente comparativo, para lo cual peritos del área de identificación de voz tendrían que realizar esto y por experiencia con otros asuntos, señoría, es que ellos piden por lo regular entre 40 y 50 días hábiles para llevar a cabo esta experticia, por lo cual, señoría, es que se solicita este tiempo, aunado, señoría, que también estaría pendiente realizar las correspondientes extracciones telefónicas de los teléfonos que fueron asegurados al el imputado Héctor Christopher Jaime Guevara, esto con la correspondiente de Fiscalía información. Sí, señoría, ¿sí me escucha? me indicaba que las extracciones telefónicas al teléfono al equipo asegurado de Héctor Christopher y ahí se interrumpió. Ok, y entonces, señoría, una vez obtenida esta autorización, es que tendría que llevarse a cabo esta técnica de investigación por parte de analistas de esta fiscalía, lo cual también por lo regular, señoría, experiencia de otros casos, es que se lleva un término aproximado entre 30 y 60 días naturales, señoría. Por lo tanto, es que se solicita el plazo de cierre por 3 meses. El licenciado Eduardo Isaí, Presidencia, no se genera debate en cuanto a la petición. licenciado Héctor Chapa, La señoría, es excesivo la petición de la Fiscalía, el mismo comentario que refiere 50 días, consideramos que 1 mes y medio es suficiente para lo que está pretendiendo. licenciado, perdón, Gilberto ya no tiene participación en el plazo de cierre. Una disculpa. Bueno, el tribunal considera fundada la petición planteada por Fiscalía del plazo de cierre de investigación en 3 meses. Es razonable el tiempo que solicita respecto a las periciales que desea establecer. Ella establece un tiempo aproximado de 40 a 50 días hábiles y sobre todo esta situación que tiene que ver con la extracción telefónica, en la cual se tiene que solicitar autorización a la Autoridad Judicial Federal, dar audiencia, fundamentar y razonar esta petición y posteriormente realizar a cabo estas periciales. Y pues también el tribunal ha visto que estas pruebas se llevan algún tiempo para su realización, por lo que el tiempo que establece la Fiscalía es el idóneo o es el razonable para alcanzar este fin, que es establecer estas pruebas periciales. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional, se establece el plazo de cierre de investigación en 3 meses. ¿Hay algo más que sea necesario atender, abogados?
Si me permite, señoría, nada más pedirle al término de la audiencia por quedarme para explicarle a mi representado el Sí, claro que sí. resultado que Abierto. usted ha determinado. Sí, Investigar. gracias. Su señoría, yo le voy a pedir una copia, lo que es una copia de audio y video de esta. Claro que sí. Copia del presente registro videograbado del audio y video a favor de el investigado. Ustedes, Iván Alejandro Mora Martínez. Alejandro, para que se le entregue una copia. ¿Algo más, licenciado Héctor? Señora, en los mismos términos, copia certificada de la determinación, por favor. También a la defensa se ordena expedir copia del presente registro videograbado. Bien, gracias a todos. Con esto se cierra audiencia a las 18:19. Que tengan todos buena tarde. Muchas Buenas gracias, tardes, señoría. gracias. Gracias.